Este irresistible flan de queso es muy fácil de preparar en casa, queda con una textura cremosa y tiene un sabor muy especial. No te muevas que ya mismo te enseño cómo prepararlo. Comenzamos preparando el caramelo. En una sartén a fuego medio bajo ponemos 110 gramos de azúcar, junto con un chorrito de agua, más o menos una cucharada. Dejamos que se vaya formando poco a poco un caramelo. En este punto que nuestro caramelo tiene un bonito color ámbar y van desapareciendo las burbujas de la superficie, es el momento de apartarlo del fuego y distribuirlo en 6 flaneras individuales. Como veis, las tengo colocadas dentro de una bandeja apta para el horno. Como podéis ver, el caramelo se me ha puesto un poco más morenito. Mientras grababa, cambiaba del plano y preparaba las flaneras, se ha cocinado un pelo de más. Al menos no se ha quemado. Mi recomendación es que tengáis todo preparado para que según esté el caramelo listo, lo distribuyáis en las flaneras de inmediato. Bueno, pues dejamos que el caramelo se solidifique mientras comenzamos a preparar la mezcla del flan. En un bol ponemos 300 gramos de queso crema junto con 115 gramos de azúcar. Mezclamos bien para conseguir una crema unificada. Os recomiendo que tengáis todos los ingredientes a temperatura ambiente para conseguir una mezcla sin grumos. Ahora es el momento de incorporar 3 huevos medianos e integramos bien. Puede parecer que la mezcla se corta, pero para nada. Poco a poco, como veis, conseguimos una mezcla cremosa y unificada. Por esto es importante que los ingredientes no estén fríos. Por último, incorporamos 300 ml de leche. Como veis, son ingredientes muy sencillos, al igual que las cantidades, todas con el número 3 menos el azúcar. 300 gramos de queso, 300 ml de leche y 3 huevos. Muy fácil de recordar, ¿verdad? En este punto que ya tengo la mezcla lista, me gusta ponerla en una jarra para distribuirla mejor en las flaneras. Esta cantidad de mezcla cabe perfectamente en este tamaño de flaneras, no sobra ni una gota. Por supuesto, podéis hacer este flan en un único recipiente o flanera, lo único que los tiempos de horno varían. Tendréis que dejarlo un poco más. Vertemos agua caliente dentro del recipiente para hornear los flanes al baño María. Y horneamos con el horno precalentado a 170 grados, calor arriba y abajo, durante 40 minutos. Pasados 40 minutos ya tenemos los flanes de queso bien cocinados. He hecho varias pruebas de horneado y con este tiempo quedan perfectos, bien cocinados y cremosos. Ahora los dejo reposar 10 minutos tal y como están dentro de la bandeja con el agua. Pasados 10 minutos los saco y los coloco sobre una rejilla y dejo que se enfríen. Así templados ya los podemos comer, cosa que os recomiendo porque quedan muy cremosos recién hechos y saben completamente diferentes. Los que no nos vayamos a comer, los tapamos una vez fríos y los reservamos en la nevera. En el momento de comerlos, para desmoldarlo mejor, los ponemos dentro de un recipiente con agua caliente. Esto ayuda a que el flan se despegue de las paredes de la flanera y que el caramelo no esté tan sólido. Lo desmoldamos en un plato y al disfrute. Es un flan con el que he experimentado mucho para conseguir esta textura. He horneado en diferentes tiempos y con otras cantidades de ingredientes, más huevo, menos queso, hasta conseguir el que para mí y el catador oficial de Bokatus es el flan de queso perfecto. Cremoso, suave, de textura ligera ya que no se hace nada pesado y con un sabor muy rico a queso. Al comerlo sabes que es un flan, pero también recuerda a una tarta de queso. Es un postre de 10. Espero que os haya gustado esta receta, que os animéis a prepararla y por favor no dejéis de decirme en los comentarios qué os ha parecido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!